Hay historias de viaje que surgen caminando, sin plan ni expectativa, sitios donde uno no espera encontrar nada especial, pero por fortuna, la casualidad o el destino te tienen una sorpresa reservada. Eso me ocurrió en Praga mientras recorría un parque junto a un estadio de fútbol. Me encontré con un lugar que vale la pena mostrar, contar y compartir. Un café muy particular que bajo la fachada de un autobús rojo se convierte en una experiencia curiosa y digna de vivir. Quédate conmigo para conocerlo. Sean todos bienvenidos. Este autobús de 2 pisos que están viendo es el Café Yaco, ubicado en un parque céntrico de Praga. Lo descubrí temprano en la mañana y desde el primer momento su apariencia llamaba la atención, al parecer estar estacionado en un lugar sin razón. Para conocerlo, sin embargo, había un detalle: aún no estaba abierto, así que no hubo más opción que regresar más tarde y volver a probar su buen café. Ya son las 4 de la tarde y luego de pasar gran parte del día conociendo más de Praga, regreso al Café Bus que les mostré al inicio. Para ubicarlos mejor, estoy en un parque muy agradable, llamado en checo Náměstí Radost, que puede traducirse como Plaza de la Alegría, un nombre que le queda perfecto al ambiente relajado de este lugar. Al caminar por uno de sus senderos, uno se encuentra con una pequeña exposición dedicada al Victoria Žižkov, un histórico club de fútbol praguense fundado en 1903, que actualmente compite en la segunda división del país. Y no es casualidad, justo aquí en esta plaza se encuentra el modesto estadio donde aún juega. Dejando atrás la historia futbolera que se puede ver en los alrededores del estadio, sigo caminando por esta Plaza de la Alegría hacia el café que por la mañana encontré cerrado. Desde la distancia ya se distingue la figura del gran autobús aparcado de estilo inglés que parece estar de forma permanente en medio de un espacio verde y tranquilo. Según las reseñas, aquí se ofrece un buen café. Empezamos con este bus, corre con café. Aquí les muestro el autobús. En medio del verano ponen carpas. Aquí hay recreación para los niños. Y observen la decoración que hay. El que quiera sol, tiene sol allí a un lado. Tiene la decoración, los carritos. Y es un autobús inglés de 2 plantas. Esta es la cocina. Esto es lo que ofrecen, productos de todo tipo. El café más o menos ronda en unos 3 euros. Se recomienda mucho el café helado. Y ahí está la cocina. Hagan de cuenta que es el típico autobús británico de Londres, donde aquí se haría el conductor, aquí ingresaría la gente, es la planta baja y muy decorado con detalles de café y República Checa. Vamos a subir a la planta superior. Mucha gente no ha conocido un autobús de 2 plantas y está perfectamente decorado, tanto en la zona de techos como las mesas. Y ya sería como una especie de museo café donde se puede tomar un libro, se puede escuchar buena música. Hace un poco de calor en estos momentos. Y miren cómo está decorado con elementos de la guerra, del ejército británico, aviadores. Allá al fondo nos espera un señor, supuestamente
Las sillas son explosivos. 500 libras de explosivo TNT RDX. Pero es impresionante ver lo que hay. Saludos, señor, ¿cómo está? Y seguimos con la reseña. Es muy bonito esto. Supuestamente en las noches se iluminan las mesas y cada mesa tiene una especie de museo andante temático y en el punto céntrico de un parque de Praga. No sé cómo les parece esta idea. Incluso los niños tienen su espacio y cada una de las mesas está separada. La vista del autobús al parque es esta. Y volvamos al autobús. El interior del café no decepciona, está ambientado con una temática dedicada a la Real Fuerza Aérea Británica y sin esperarlo uno se encuentra rodeado de fotografías, decoraciones y objetos que evocan la época de la Segunda Guerra Mundial. Todo dentro del autobús, convertido en cafetería. Ofrece un espacio acogedor para grandes y chicos y se puede disfrutar de un excelente café acompañado de postres locales mientras se descubre un poco de esa cápsula histórica. Los checos conservan aún una fuerte cultura cafetera y rincones como este son prueba de ello. Este fue solo uno de esos hallazgos afortunados encontrados por casualidad. Y observen la decoración que hay en el suelo. Es decoración tras decoración. Estos son los postres que venden. Y es espectacular. Praga es una ciudad encantadora y mi mejor consejo es caminarla con calma, sin rutas fijas, dejándose sorprender. Es en estos paseos donde uno encuentra joyas como este café, ideales para compartir con quienes valoran de estos espacios bastante especiales. Un detalle para el que quiera ver y visitar este sitio, lo pueden encontrar en Instagram como Coffee Jaco Café. El sitio es especial por la decoración que tiene, por la atención, porque en los techos, en los bajos, en las mesas, está lleno de pequeños detalles. Muy dedicado pues a la Real Fuerza Aérea Británica, una frase de Winston Churchill. Espero que les haya gustado este recorrido por un café sencillo, pero todos los cafés así temáticos tienen una gran historia. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y aquí seguimos visitando lugares. Un gran saludo, tomen café, hasta pronto. Chao.